problema. Y ahora en el 2019, precisamente a finales de año, se descubre este virus. Hay un médico alemán joven, Christian Drosten, que se ha dedicado a estudiar y a clasificar, y es el que ha participado precisamente con diversos países para encontrar cuál es esta variedad, cómo afecta y cómo poder encontrar soluciones a este tipo de problemas. La ecología y los vectores se han identificado a través del tiempo. Se reconocen que el murciélago es fundamentalmente por ese tipo de virus, el coronavirus. Pero cuando muta o cuando pasa a algún otro tipo de animal, entonces puede contagiar al hombre en esa mutación, entonces ya ser un poco más agresivo. Así pasó con se indicó que la civeta era el portador, el camello con el MERS en Medio Oriente, y curiosamente el que primero se contagió fue cuando regresó un médico a Inglaterra, precisamente después de un viaje a Medio Oriente. Y ahora con el SARS y en el coronavirus tipo 2 se ha identificado, al principio se pensó que eran serpientes, un par de serpientes venenosas que aparecen allá y que se venden mucho en el mercado de Wuhan. Pero ahora pues retoma fama el pangolín como un también vector importante de esto. Esto hasta ahorita no ha sido nada comprobado, pero se cree que a través de todo. Cuando el coronavirus infecta al ser humano, aquí es un resumen de los coronavirus al ser humano. El alfa coronavirus, que fueron los dos primeros que se identificaron, el 22 y el OC, después se agregaron el PNL y el HK. Son clasificados como alfa coronavirus y beta coronavirus, aparentemente con un problema importante de salud pública, pero no como el síndrome respiratorio medio y el síndrome respiratorio agudo. Estos se atendieron, se controlaron las epidemias, pero ahora aparece el COVID como una fuente importante de esta pandemia. Es muy contagioso, es muy infeccioso, y se han identificado 3 tipos de COVID en relación a esto. El primero, que fue el tipo A, que se identificó en los murciélagos, que pasó por los pangolines, que se cree, y este tipo de virus se ha diseminado ampliamente en Estados Unidos y en Australia. Una mutación de esto, del virus A, es el virus tipo B. Este virus tipo B, curiosamente, se ha diseminado más en el Asia. Y digo curiosamente porque siendo origen el tipo A en Asia, se quedó en esa zona, sino que predominó las mutaciones de tipo B. Y en Estados Unidos fue el que predominó el tipo A. Y el tipo C es derivado del tipo B también por mutaciones, y ese se ha diseminado por Francia, Italia, Suecia y otros países. Aquí en México, los primeros contagios de la enfermedad que se estaban esperando fueron de gente que vino de Estados Unidos y de Italia. Entonces, no sabemos aquí cuál es el tipo de virus que nos afecta. Posiblemente sea una mezcla entre el A y el C. Si vemos, este es un resumen de cómo circula el coronavirus. En todos ellos, ya sean en las variedades que causan problemas respiratorios leves, pero se encuentra la mitad de los niños que tienen problemas respiratorios e infecciones no tan severas, pero que lo tienen y lo contaminan. El SARS y el MERS, estos casi el 100% de los niños lo padecen, pero curiosamente en el MERS la fatalidad en los adultos llega a ser casi el 50%, y el SARS no es tanto, se queda casi en una quinta parte de ellos sin tener afección a los niños importantemente. Y ahora el COVID-19 se ha afectado a todas las edades, empezó a encontrar que eran los adultos mayores, pero no, se ha encontrado ya en todos los grupos de edad. Cerca del 50% de los niños tienen fiebre, pasan inapercibido, y en algunos asintomático. Los casos fatales se han visto al inicio en los adultos, ahora ya también hay otros grupos que se han encontrado que los afecta.
Y esto radica desde el punto de vista epidemiológico, porque el contagio de gente asintomática cada vez es mayor y es más importante. La filogenia de la infección se ha también tratado de analizar. Y de los, se analizaron 161 taxones de este virus, 160 en humanos y uno de murciélago. En la parte de abajo de la gráfica ustedes ven cómo del virus del murciélago, clasificado como BAT-CoV-BRA, se encuentra directamente esta filogenia en el mercado de China. De aquí empieza a expandirse las mutaciones a través del este de Asia, otros pasan a Estados Unidos, otros van hacia Canadá, a Europa, Australia, a México también le corresponde una parte de estos, y a Brasil, que son los países en donde se han analizado hacia dónde y cómo se distribuyen las mutaciones de alguna manera. Ahora, analizando la estructura del coronavirus, vemos que la espiga de la glucoproteína es la que es responsable precisamente de que se fije vectores del humano. Tiene una membrana, una matriz y una proteína estructural con esta cubierta, es una parte de proteína y una parte de grasa fundamentalmente. Dentro tiene el RNA, que es el que al entrar a la célula empieza a multiplicarse. Ahora, el análisis que se hace precisamente desde el punto de vista epidemiológico es la utilidad precisamente fundamental del jabón. El jabón tiene dos tipos digamos, de la cabeza y la cola, hidrofoba. Estas rompen la red del coronavirus, lo desintegran y precisamente atacan las micelas jabonosas, aíslan los receptores y aíslan precisamente todas las micropartes del virus, inactivan totalmente, lo hacen incapaz de producirse. Por eso esta es nuestra primera defensa ante esta situación. Darse las manos, tener lavadas todas las superficies, utilizar el jabón por un tiempo de manera correcta, lo que nos va a desactivar el virus de manera fundamental. La transmisión es que uno se lo debe precisamente a las vías. Eso es fundamental porque de alguna manera de cómo vamos a controlar el problema es no llevárselo a las vías respiratorias. No llevárselo que no entre hacia las vías respiratorias fundamentalmente. Una vez que ha entrado a las vías respiratorias se va a alojar precisamente en los alvéolos y va a alterar los dos tipos de neumonitis. Que uno es el tipo 1, que saben, es donde se efectúa el intercambio gaseoso de CO2. Este daño fundamentalmente al neumocito tipo 1 va a disfuncionalizar este tipo de cambio gaseoso. Por eso, el primer síntoma que tiene gravedad es cuando este intercambio no se está llevando a cabo adecuadamente. Pero no solo eso, sino que también alteran los neumocitos 2, que estos, como todos ustedes saben, los que provocan el factor surfactante a la superficie, son los que impiden que se colapse. Entonces, al no haber el factor y al impedir precisamente el gaseoso, pues van a ser los cambios fundamentales para lograr este tipo de problema, la falta de oxigenación. Una vez que el virus encuentra a través de sus receptores la enzima convertidora de angiotensina, entonces se fija en su superficie, va a entrar a través de la fagocitosis a provocar unas vesículas y esto los van a presentar el aparato de Golgi. Aquí es donde se va a hacer la réplica fetal de toda la cantidad viral. Y estos nuevos virus que van a salir hacia el exterior con una célula total unida y van a seguir infectando
los otros células que tienen continuo, o entran a la circulación y van a ir a otros órganos a causar ese tipo de problemas. Pero ahora, aquí quiero saltar solamente dos puntos, o llamar su atención hacia dos puntos. Una vez... ¿Ves? Ya se fregó. ¿Dónde está? A ver. No, Roberto, doctor. Lo grave de este asunto. Una vez que lesiona y que altera las células, pueden... A ver, espérate. Ahora, ¿cómo se llama? Entonces hay un poquito de falla, doctor. Roberto, ¿me escuchas? En estos. Roberto, Minimizar. Más chiquito. Roberto, ¿me escuchas? Tiempo la formación de sus anticuerpos va a ir controlando precisamente Bueno, les pido a los que me escuchen que por favor apaguen su micrófono para que no se interfiera con Roberto, porque parece que varios tienen encendido su micrófono. Ok. Una Adelante, vez que Roberto. esto es la parte fundamental, si la parte más frecuente es de que este virus llegue a afectar y logre el cuerpo controlarlo. A veces sin síntomas, a veces con síntomas leves, pero echa a andar el mecanismo de defensa. Por eso las personas que han sido contagiadas o que tienen síntomas leves o que no tienen síntomas, posiblemente ya hayan pasado esta infección con una muy buena formación de anticuerpos para su defensa. Pero la otra parte, que es la menos frecuente, es cuando entran en un estado de agresividad total. Entonces, los macrófagos, las células T y los monocitos son fundamentalmente encargados de echar a andar un mecanismo inflamatorio en todos los órganos, que a través de este proceso inflamatorio va a lesionar más células y entonces la disfunción, o sea, los órganos empiezan a no funcionar adecuadamente, tanto a nivel pulmonar como en otros órganos. Este camino también está presente, aunque de una manera menos frecuente. Se ha reportado también que este virus echa a andar lo que es la fisiopatología, que son un síndrome parecido al proceso inmunotrópico. Es decir, hacen problemas inmunológicos y hacen problemas de trombosis. Para eso tenemos dos elementos que podemos medir. Uno es medimos la actividad de la ferritina y si ésta se encuentra elevada, entonces están haciendo un problema inflamatorio importante a través de los procesos inmunológicos, que son bueno, una cascada de problemas inflamatorios en donde intervienen casi todas las interleucinas, ¿no? Y la trombótica tenemos la posibilidad de medir el dímero D y cuando eso se encuentra elevado, entonces la posibilidad de que este paciente esté caminando hacia problemas trombóticos es importante. Esto no es una escalera, no es de un lado hacia otro, sino que hay pacientes que pueden hacer solamente el problema respiratorio, otros solamente el problema inmunológico y otros el problema trombótico. Por eso es la importancia de vigilar la evolución adecuadamente, tener los fundamentos para darle la terapia. ¿Qué pasa con la respuesta inmune normal? Pues por cada billón de patógenos que llegan a nuestro cuerpo, son presentados a través de los linfocitos de los dos mecanismos conocidos de defensa, que son las células T y las células de B, y eso provoca 10.000 billones de células encargadas de producir 100.000 millones de anticuerpos. Entonces, si ven una abrumadora cantidad de defensas que se echan a andar. Por eso es de que hay defensas y por eso se enferma. Pues tal vez no, porque tenemos una cantidad de anticuerpos. Lo que pasa es de que no todas las personas tienen esa misma posibilidad de poderse defender y las alteraciones las presentan de cada persona. Dentro de la fisiopatología reconocemos que si bien empiezan con enfermedad o con dificultad respiratoria y con unas alteraciones en la función respiratoria, también pueden haber daños en otros órganos,
con daños neurológicos, problemas riñones, problemas en el sistema gastrointestinal, en el sistema cardiovascular, lesiones en el hígado, y por supuesto que esto es lo que da inicio también al problema que son los problemas inmunes a través de la cascada de los procesos inflamatorios y en algunos casos problemas de ovulación. Si ven, entonces es un virus que no es respiratorio exclusivamente, no estamos hablando de problemas gripales que causan ese tipo de alteración, sino estamos hablando fundamentalmente de un virus que puede condicionar, dependiendo de lo que infecte y de los que tenga, alteraciones en todas partes del cuerpo. Se ha visto que, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, inicia la infección en las células del intestino, empieza a haber vesículas, empieza la proliferación en el aparato, hay una ocupación viral, hay virus extracelulares, hay células totalmente infectadas, hay desintegración de las células, hay nucleolos atípicos, que son células ya están a punto de morir, y por supuesto los aparatos de Golgi que proliferan la cantidad viral hasta que se encuentran grupos celulares ya de virus que están dispuestos a salir hacia el exterior e infectar otras células. También se han visto problemas neurológicos a través de la vía no inmunológica o bien de la vía inmunológica, pero ambas cosas llevan a una disfunción cerebral con micro y con trombosis o con lesiones cerebrales fundamentalmente. Las alteraciones dermatológicas son diversas y como ven, pueden ser desde simples lesiones locales hasta infecciones sistémicas que se puedan identificar. Cuando uno ve este tipo de lesiones, pues uno identifica que la lesión es sistémica en todo el organismo, pero las manifestaciones que pueden encontrar son erupciones, eritemas, pápulas, máculas, manifestaciones purpúricas o bien francas necrosis que pueden encontrarse. Entonces hay una variedad enorme de las manifestaciones dermatológicas. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la infección? Si nosotros vemos del total de la población que podría llegar a infectarse, ¿sí? La mayoría de ellos va a pasar en estos tres grupos fundamentales y van a lograr a través del tiempo tener una buena inmunidad y lograr su defensa adecuadamente. Hay un grupo que pasa asintomáticos, de esos asintomáticos hacen su inmunidad, pero hay una ventana de contagio importante en la cual el paciente es asintomático y puede estar contagiando. Hay otros que tienen síntomas leves o moderados. En estos pasan de ser asintomáticos a estos síntomas leves, después hacen precisamente este proceso de inmunidad con la creación de anticuerpos, pero todavía hay una ventana en donde pueden ser contagiosos este tipo de personas. De los pacientes que se ven con manifestaciones graves, que generalmente es el 10%, se ha calculado que es el 10% de los pacientes, posiblemente conforme avance esto tengamos mejores datos. He de decir que día a día estamos aprendiendo más de esta enfermedad y la estamos tratando de controlar, pero día a día salen informes de otras formas o de otros mecanismos que puedan ser involucrados. Y este tipo de pacientes hacen síntomas graves, necesitan hospitalización, pero a través del tiempo se recuperan y hacen un grado de inmunidad. También un buen proceso de estos son contagiosos. Y de los que están en forma crítica, estos tienen síntomas graves, llegan a la unidad de cuidados intensivos para su ventilación mecánica, y de estos la mitad de ellos logra tener una inmunidad y la otra mitad lamentablemente no logra sobrevivir. Y esta segunda o esta parte de que no logra sobrevivir son porque tienen muchas comorbilidades, ¿no? Como diabetes, hipertensión, sobrepeso, o bien obesidad, o bien otras alteraciones que se han encontrado como problemas ya pulmonares de fondo, que eso en cualquier momento o con cualquier problema, pues bueno, entran en procesos de gravedad invariablemente. No hay que olvidarse que a principios del año pasado o hasta mediados del año pasado, todavía teníamos una buena curva de positividad para la influenza y la influenza estaba en todo la población. Después se empieza a ver la positividad para el COVID y esta ha rebasado, por supuesto, los índices de influenza, pero por ahí todavía no hay que olvidar que dentro de los problemas clínicos podemos tener este tipo de problema agregado o bien presentándose
como un problema de salud pública todavía. Los datos clínicos son los que nos darían la diferencia entre si es un problema gripal, un problema de influenza o bien del COVID, ¿no? Fundamentalmente los datos de insuficiencia respiratoria, tos, la fatiga y la fiebre y otros datos aquí agregándolos como es la cefalea fundamentalmente. Ahora, pasando un poco a lo que es el y el que de alguna manera llegan a estudiar y cada día salen nuevos medicamentos, se los presento aquí con un mecanismo de acción y con los efectos secundarios propuestos, pero que son medicamentos que se han estado intentando analizar y estudiar para tener este tipo de respuesta controlada, ¿no? Recientemente la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, ha calificado y ha dado su beneplácito para la utilidad de algunos tipos de procesos terapéuticos. Entre ellos están los antivirales, ¿sí?, que se los muestro en esta gráfica. Resalta ahora, pues a boca de todos está el remdesivir, pero les puedo decir que ninguno de estos ha sido y se ha comprobado en los estudios que tenga una efectividad total. Por eso cuando en alguna enfermedad tenemos muchas variables de tratamiento, significa que ninguna es la panacea ni que ninguna de ellas nos va a hacer, sino es la combinación de algunos de estos factores con la respuesta y la cooperación de cada organismo es lo que nos va a dar tal vez el éxito. Se han utilizado anticuerpos monoclonales, que la mayoría sabemos, y dentro de los otros varios tenemos desde la ivermectina, que se ha utilizado como nivel preventivo, la cloroquina, que se utiliza en los primeros inicios, los corticosteroides que se utilizan solo cuando hay problema inflamatorio, porque si se utilizan desde el inicio puede ser contraproducente y podríamos tener más complicaciones. Ahora se ha tratado de aplicar el plasma de convalecientes para ver si pasándole anticuerpos podríamos tener una verdadera utilidad, pero los estudios pues, nos muestran que algunos sí funcionan, algunos no funcionan. Inhibidores de la proteasa, interferones, heparina, cuando tenemos ya problemas o las manifestaciones tromboembolíticas. Y así tenemos una gran variedad que estos al menos los ha calificado la Organización Mundial de la Salud como están estudiando y llevándose a cabo. Se reconoce también en los diversos sitios en donde pueden empezar a actuar, unos inhiben la producción de procesos inflamatorios, otros inhiben la réplica viral, otros impiden la salida de las células y que si van a morir algunas células, pues sean lo menos posible. Hay un trabajo muy interesante de Jian Cheng en donde es el primero en tratar de establecer cómo la vitamina D, el zinc, la ivermectina, el óxido nítrico o el interferón pueden actuar de alguna manera en esta cascada inflamatoria y tener las posibilidades de poder evitar de manera temprana el daño celular. También se ha encontrado que la vitamina C puede de alguna manera bloquear la entrada de las células. Entonces, volvemos a lo mismo, tener una muy buena nutrición y si no se tiene, pues entonces en estos tiempos tratar de protegerse a través de los nutrimentos normales y conocidos y aceptados para la buena nutrición, pues podríamos incrementarlos en estos tiempos. Hay algunos medicamentos que ya se sabía precisamente el sitio de acción y que ya nada más está comprobando a través de estudios la buena utilidad de ellos. Pero sí el objetivo del tratamiento es darle un buen manejo en la etapa donde se debe dar. Los antivirales funcionan muy bien en etapas iniciales, no posteriormente, porque ya el virus ya destrozó las células. Después entra en un proceso inflamatorio en donde pueden ser de utilidad las drogas inflamatorias y dependiendo de la complicación, aquí es donde entraría precisamente la heparina y algunos otros de los medicamentos. No hay que pensar que esto también puede agregar problemas inflamatorios o micóticos en su organismo. Eso tendríamos que estar pendientes de su atención. Los regímenes antivirales o los antiinflamatorios
se utilizan con un tiempo prudente, pero todo esto nuevamente les voy a iniciar, son estudios que se están llevando a cabo. Lo que sí estamos seguros y lo que sí ha demostrado son las medidas preventivas. Eso es fundamental para que la población se pueda llegar a enfermar, pero de una manera más, menos frecuente y que logre controlar esta infección tarde o temprano. Fíjense ustedes, las poblaciones que desde el principio utilizaron el cubrebocas, cómo se defendieron un poco mejor que aquellas que no utilizaban cubrebocas de manera inicial. Entonces, la incidencia de la infección es fundamental. Por eso, la protección ahora es indudable que puede ser un efecto y que ya afortunadamente en algunos casos, y vemos con pena que todavía hay ciertas circunstancias en donde o están en casa o están en algún lugar público y todavía no lo usan o lo utilizan como un adorno nada más corporal. Hay diversos tipos de protección, no solamente les quiero pues recordar que el N95, la máscara quirúrgica plisada o el FFPI pueden ser los que controlen el virus en un 95%. Hay otros como de carbón activado, como las máscaras de tela o las de esponja, que estos no tienen una verdadera utilidad para lograr el beneficio. Ahora, viendo cómo nos mide el coronavirus en comparación con otros virus, ahí es donde podríamos descansar la posibilidad de que el virus es muy grande. Aquí tenemos un comparativo de lo que son las partículas. En el extremo derecho es una partícula de polvo, es un polen minúsculo, poco observable, comparado con un eritrocito, con una célula de la sangre roja. Y la cuarta parte de esta micromolécula de polvo, comparado también con una bacila y con el coronavirus, ¿no? Y otro tipo de partículas que pueden pasar a través de esto. Pero miren, la gripe, la influenza y el sarampión generalmente tienen una medición de 100 nanomicras. Y estos, por eso es de que viajan a través de los metros. Cuando una persona habla o cuando una persona estornuda, pueden viajar por más metros que lo habitual. Y pueden llegar hasta viajar de 10 metros a 15 metros. En cambio, el coronavirus, o por ejemplo el virus de la varicela, que estos miden de 120 a 200 nanomicras, que son un poquito más grandes, esos no logran viajar más allá de 1 metro, 2 metros. Por eso es que el distanciamiento social es fundamental para este tipo de control. Entonces, lavarse las manos, hasta ahorita ya llevamos 3 aspectos fundamentales. Lavarse las manos para que el jabón actúe, utilizar cubrebocas adecuado para que no contagien ni la persona que está infectada ni la persona que está sana lo reciba. Y guardar una distancia de 1,5 metros a 2 metros es fundamental para poder realmente controlar esto. Esta es otra imagen de cómo los virus, a través de cierto tipo de protecciones, son mucho más efectivos que las otras. Ahora, ¿qué pasa con el aislamiento social? Si ustedes ven, este es un ejercicio que se ha hecho para mostrar gráficamente lo que pasa cuando no hay ningún control. Hay muchos enfermos que se enferman al mismo tiempo, pero aquí es donde todo el mundo acude al hospital y entonces no hay posibilidades de poderles ayudar en caso de que eso pase. Después de esto, una gran parte se recupera y no hay, de estos no hay más que pocas complicaciones, pero además los que se infectan aquí pueden llegar a morir. Cuando hay un intento de cuarentena, esta gráfica se empieza a mover, pero tarde o temprano también se infectan mucho. Cuando hay un distanciamiento social moderado, algunos sanos logran pasar hacia el otro lado y de los enfermos empiezan a recuperar. Pero cuando hay un distanciamiento exhaustivo, entonces la curva de enfermos no es tan elevada, no se enferman todos al mismo tiempo. Hay posibilidades de poderlos atender en los hospitales paulatinamente. Los recuperados tarde o temprano van a pasar también hacia el otro lado y estos pueden inclusive hasta contagiar o darle inmunidad cruzada de rebaño a los sanos. Y estos sanos logran brincar hacia el otro lado sin tener tantas posibilidades de tener problemas. Ahora, ¿qué pasa con el distanciamiento? Si no hay un distanciamiento adecuado, entonces, como ven aquí en la primera gráfica roja, se van a enfermar muchos
van a caer después, pero casi la mayoría se va a enfermar. Esto está calculado en base a las primeras muertes que se dieron en la Ciudad de México. Pero esto es una proyección de los casos en caso de que no hubiera un buen control. Claro, termina antes el aislamiento, pero pues muchos les va a ir muy mal. Cuando hay un distanciamiento hasta finales de mayo, entonces la curva no va a ser tan elevada. Si no hablamos de aplanar curvas ni nada, sino hablamos de la incidencia de enfermos que podríamos recibir en los hospitales. Pero tarde o temprano también esta curva se va a ir prolongando. Lo mismo cuando hay un distanciamiento social hasta julio, pero cuando el distanciamiento social se prolonga más allá, entonces si ustedes ven el impacto en las enfermedades que recibimos en los hospitales son mínimos, pero pues por supuesto que el impacto debe ser menor en la salud, pero más largo en la economía. Por eso la importancia de tener una combinación de quién ya puede ir a trabajar, cómo puede trabajar y cómo. Roberto, se fue tu audio. Se perdió tu sí. audio. Escucha, Roberto. Sí, se perdió el audio. Se perdió el audio, permítame. Sí, ya regresó. Ahí nos Ya regresó. Ya. Ahora nos vamos a. Entonces, Uy, ya casi está. Ahí está. Ok. Entonces, esto es lo que todavía lamentablemente vemos en algunos centros en donde está todavía la falta de comunicación y atención del distanciamiento no se ve. Cuando la persona sana se protege, pero el enfermo no, entonces también hay una alta posibilidad. Baja mucho cuando el enfermo se protege y la persona no se protege. Y es muy poca la posibilidad cuando ambos están protegidos. Es menor todavía cuando guardan distancia, pero cuando se guardan en su casa, pues entonces casi no existe posibilidades de que se puedan contagiar. Y esto es debido precisamente a lo que hemos estado explicando. Ahora, si ven cómo se ha estado impactando esto en las diversas ciudades, vemos cómo Jalisco y Nuevo León, que implantaron las medidas forzosas de distanciamiento de manera inicial, pues bueno, han tenido mayores éxitos en este control. Puebla por aquí aparece también, aunque esto a través de estas semanas ya se ha ido incrementando. Y las ciudades que, bueno, tomaron esto no tan en serio, como es la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México, pues son las que han tenido mayor impacto en la enfermedad. Ahora, hay una enorme variedad de pruebas a través de las mediciones de antígenos, de anticuerpos, que van a medir la protección de cada una de las personas. Y esto es lo que, pues bueno, deberíamos de estar haciendo para ver cuándo esta posibilidad ya de distanciamiento pueden encontrar. Esto es un esfuerzo gráfico nada más para poder comprender cómo la combinación de diversos índices nos pueden dar la pauta de decir, bueno, cuáles son las personas enfermas, cuáles son las personas sanas, cuáles son las personas que posiblemente ya puedan reabrir su actividad social. Si vemos desde el inicio, unos días antes, desde el inicio de su sintomatología o de horizonte clínico, ya los niveles de antígenos se van presentes y esto se pueden determinar a través de la PCR, es donde más frecuente en la quinto día, sexto, séptimo día lo encontramos con mayor frecuencia. Esto va a ir disminuyendo paulatinamente hasta la semana 28 generalmente, durante el primer mes en donde desaparece. Tratarle de dar tratamiento a una persona en las etapas iniciales y a los 7 días o 10 días tratar de ver por medio de una PCR si ya se alivió, resulta un poquito difícil de entender porque si sale positivo todavía no estamos ante la posibilidad de decirle si está recuperado o no. Pero si lo combinamos con los índices acerca de las determinaciones de niveles de IgM de manera inicial, que esas empieza a provocar
desde el nivel C, desde el día sexto hasta el día 21, o a través de la medición de la IgG, que se empieza a través de las 2 semanas, y esta va a durar más o menos, no lo sabemos, porque esta todavía estamos en espera de poder hacer estas determinaciones a largo plazo y ver si a los 2, 3, 6 o un año después de una infección, posiblemente este enfermo tenga anticuerpos más. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para tratar de ver qué personas ya se contagiaron, qué personas ya tienen anticuerpos, qué personas ya saben defender y qué personas ya pueden ir a sus actividades sociales, laborales y productivas de una manera inicial, que aquellos que no tenemos la manera de poderles decir si ya se enfermó o si ya cayó en ese tipo de problema. Ahora, si ven, esto es otro esfuerzo para ver en dónde se ha encontrado con mayor frecuencia a través de la medición de PCR los antígenos del virus, ¿no? En la nasofaringe, en el tracto respiratorio, en el tracto alveolar, hasta en las heces. Si ven, las heces de los pacientes continúan excretando una cantidad de virus parecido a lo que hace el rotavirus, ¿no? Nada más que el rotavirus, la vacuna del rotavirus, que también se ha logrado identificar que se excreta tardíamente, pues esto logra vacunar a otras personas por este procedimiento de rebaño sin tener tanto problema clínico. Pero aquí no sabemos, porque aquí lo que estamos secretando es el virus. Y no sabemos si ya vayan fracciones o no, pero sí se encuentran los antígenos. Entonces, la determinación de los anticuerpos nos puede permitir quién se empieza a defender o quién no. La IgM de manera inicial y la IgG de manera posterior, pero la eliminación de las heces continúa siendo un problema que el tiempo solamente nos dará la respuesta a este tipo de problemas. Ahora, ese es un modelo matemático que salió se empezó a diseñar en Singapur. La UNAM lo ha tomado de manera satisfactoria para poder calcular cómo va a ir nuestra población a través del tiempo. Es una comparación de algunas semanas lo que pasaba en México, cómo íbamos presentando esta curva, para poder valorar si esto iba a ir creciendo o iba a ir disminuyendo y poder más o menos tener una tentativa de cuándo lograr ya el impacto social y decir, bueno, ya aquí vamos disminuyendo. Y esta comparada con lo que pasa en otras partes del mundo, bueno, es impresionante. Esta es una sumatoria de todo el mundo. Estos son diversos países de lo que ha pasado en Italia, en Francia, ¿no? Unos con unos picos muy altos, otros no tantos, pero al fin y al cabo la población se puede enfermar de una manera rápida. Esto es lo que está pasando en México, o la curva de México, y en la parte del medio ustedes ven lo que pasó en Japón, que es una curva muy, muy discreta, sí con muchos enfermos, pero no tan importantes. Esto, bueno, a través del tiempo se ha determinado cómo el problema del distanciamiento y del reclutamiento en casa puede ser beneficioso. Esta es una comparación de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en México, y cómo estamos esperando que esto va a ir disminuyendo tal vez hasta mediados de junio, finales de junio, o tal vez tomar todo julio, en donde ya el 100% a lo mejor esté abajo, porque esa es una predicción acerca del 97% a finales de junio. Esto resalta con las medidas que ahora ha tomado el gobierno, en donde dice que ya a finales de mayo ya podemos salir. Yo no sé qué tanto nos vaya bien con eso y hay que tener mucho cuidado para no tener un rebote. Si bien de manera inicial tanto Italia como Francia o como España se vieron impactadas de manera exponencial hacia arriba y México no tanto, ahorita ya esta curva ya se fue para arriba y ya también aquí en México tenemos problemas. Los casos confirmados por el país, fíjense, esto es lo que estaba ya identificado en España y en Italia, y México pues para allá iba de una semana a otra, teniendo parecido a las curvas del impacto hacia de los casos por países. Y en relación a los fallecimientos, bueno, se había calculado que para el día 1 de mayo México ya estuviera cerca de los 7,000 fallecimientos, y para mediados de mayo ya tuviéramos 17,000. Las cifras oficiales nos dan otros datos.
no podemos corroborarlo, pero sí con las cifras que nos dan y con los cálculos que podríamos hacer a través de las multiplicaciones de estos factores, pues bueno, creemos que por ahí vamos en cantidad de muertos. Ahora, China logró un distanciamiento y un control de esto, pero cuando aflojaron sus medidas de control, hubo un repunte en la actividad de la infección. Y nosotros por aquí vamos más o menos, si logramos controlar esto a través del tiempo, pues ojalá y no nos relajemos totalmente, que sigamos con estas medidas y que esto no exista como un repunte como en otros países lo han presentado. Ahora, ¿qué pasa con el COVID en los niños? Viendo un panorama infantil, ¿por qué no se enferman tantos niños? Hasta hace algunos días solamente llevábamos 326 casos en los niños, casi la mitad eran hombrecitos y mujeres, las edades más frecuentes. De esto solamente el 17% llegaron a requerir un manejo dentro de un hospital y solo 2 de ellos lograron llegar a terapia intensiva. Entonces, aparentemente en los niños este problema no está impactando mucho. Ahora, en relación a y ahorita vamos a volver a mencionar algo de los niños, pero en relación a la carga viral, fíjense cómo se ha mostrado que de acuerdo con la edad de los 20 años primeros, la carga viral que presentan es mínima a comparación de los 20 en adelante, en donde, claro, pero posiblemente tanto en esta edad como en esta, predomine la falta de receptores cine, que por eso no tenemos tanto impacto. A nivel de hombres y de adultos y de gente madura es impresionante la calidad, pero y esto también se ha visto en las diversas escuelas, y sin embargo las medidas de protección son importantes en ambos lados. Ahora, ¿qué pasa con la infección en los niños? Tal vez la adquieren, no tienen hay 2 teorías fundamentales, que uno es la falta de receptores pulmonares a través de la angiotensina, todavía no están completamente maduros, entonces por eso no tienen esa respuesta tan severa. Y otro es que el timo, de alguna manera, también está protegiendo a través de la calidad de los anticuerpos, que no se propague y que se controle adecuadamente. Pero además hay otros factores que se han involucrado, como es una mejor salud, como es que no fumen, como es que tengan una mejor respuesta inmunológica, y por eso es que los niños no presentan estos problemas con la mayor frecuencia. Ahora, en relación a la contaminación que puede haber, y es de donde se basa fundamentalmente la primera teoría de que, bueno, pues que mejor todos se contagien porque así vamos a pasar más rápido de esto. Pues no, eso es una falacia, porque si no están inmunizados y hay 2 enfermos, entonces a través del tiempo, bueno, todos van a enfermar. Entonces vamos a tener un severo problema. Si alguno de ellos ya está un poquito inmunizado, pero está saludable y hay la infección, pues tarde o temprano se van a enfermar todos y los que están inmunizados se van a controlar. Pero cuando la mayoría se encuentra inmunizada, cuando la mayoría ya pasó por el problema, cuando la mayoría ya determinamos por medio de pruebas que tienen una calidad adecuada de IgG, entonces esta población va a mantenerse sana y va a mantener saludable y los enfermos van a ser pocos. Entonces aquí necesitamos ver cuáles son los que ya están inmunizados para poder decidir cuáles son los que ya pueden salir. Y por último, bueno, unas palabras a través de estos momentos de reclutamiento en casa, que es el tener una buena salud mental. Las recomendaciones que dan muchos especialistas es, bueno, aislarse de lo que son las noticias, ya dejar de ver noticias porque las redes sociales están impregnadas en esto y lo único que crean es mayor angustia y temor. Si ya hay varios tipos, que si el tipo A es más virulento, nos va a atacar, que si ya no hay medicamentos, que si encuentran esto. Entonces no hay que leerlo y hay que recomendarlo. Hay que evitar checar a ver cuántos vamos al día, cuántos se nos están muriendo, ¿no? Porque eso también nos evita. Hay que evitar la sobrecarga de información. Hay que tener la información, hay que saber cómo es, pero no con mucha sobrecarga de toda la información necesaria, ¿no? No hay que compartir
experiencias fatalistas, al contrario, hay que escuchar música, hay que contar historias, hay que leer, hay que ser positivo, hay que aumentar, inclusive con una buena alimentación, una buena actitud en nuestro sistema inmune, utilizar el sentido común para permitir que esto pues pase. Tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, ya sea por medio de vacuna o sea por medio de la enfermedad. Entonces, pues bueno, que nos agarre con el mejor estado de nutrición y de ánimo para que esto no sea tan problemático. Y resalto invariablemente las medidas preventivas que debemos de tener y no aflojar la guardia. En casa, en la sociedad, ahora que se abran ya algunos centros de abastecimiento, al menos de alimentos, y que son indispensables, y por supuesto en los hospitales, ojalá y esta vieja costumbre de tener estos cuidados se quede. Esto va a servir para que la gente pues ya no escupa en las calles, que ya se tosa mejor, que no contamine. Ojalá y esto venga a ser un cambio de paradigma en los estilos de vida de cada una de las personas. Si algo llegó y algo tenemos que enfrentarle es tomar la mejor actitud para que diseñemos mejores estrategias sociales de salud, de comunicación, de educación y por supuesto, pues bueno, una buena y adecuada. Se fue tu audio otra vez, Roberto. Hola, hola. Otra vez se fue. Aquí ya. Ya estás otra vez. Sí. Bueno, ya la presentación ya había terminado. Entonces, pues no sé si existan por parte del coordinador algún comentario. Doctor, yo tengo una pregunta Sí. con respecto a las mascarillas, porque es bien importante, porque yo veo que mucha gente trae mascarillas, pero pues la traen abajo de la nariz, o la traen demasiado arriba, o simplemente la traen en el cuello, y veo que la tela brinda, como lo mencionó usted en una de las diapositivas que nos mostró, no veo que les esté dando ninguna protección. Es muy relevante la importancia, quisiera que nos lo hiciera ver más objetivamente, por favor. Sí, por supuesto. Hay varias medidas que traté de resaltar aquí. Uno es el lavado de manos, fundamental. El lavado, el jabón es el peor enemigo del virus. Entonces, lavar todo, lavar nuestras manos, lavar todo lo que tenemos contacto. Pero a pesar de que tengamos algún dato de infección o de virus en las superficies, que también eso tal vez me faltó decir, pero en las superficies, depende de la superficie, es el tiempo en donde se dilata más el virus. El vidrio, el metal, dilata más de 3 días. En cambio, el cartón a lo mejor en unas horas o con mucho en 24 horas ya lo secó el virus, el mismo papel. Pero esto hace que si tenemos las medidas de higiene, pues el segundo paso es no tocarse la cara, porque tocarse, rascarse los ojos, tocarse la nariz y llevarse las manos a la boca, ahí lleva el virus hacia arriba. Y se ha calculado que cerca de 1000 ocasiones al día nos tocamos la cara, invariablemente y sin pensarlo a veces. Nos estamos rascando, nos estamos tocando la cara. El traer la mascarilla de protección, por un lado, impide que tengamos un contacto con las gentes, pero también impide fundamentalmente que yo me rasque, porque voy a toparme con la mascarilla, ¿no? Entonces es fundamental, y más aquí en un hospital. Pero las mascarillas sí son fundamentales y no son de adorno, no andan en el cuello o tampoco en la boca, es en nariz y boca. Y hay diversos tipos de cubrebocas, hay unos que duran 4 horas y la saliva y lo calientito del aliento lo empapan y ya no permite utilizarlo. Hay otras que duran 8 horas, hay otras que duran casi 12 horas y hay otras que son las mascarillas, las N95, que esas con un adecuado limpieza se pueden volver a reutilizar, ¿no?, adecuadamente. Hay unas mascarillas de tela
que yo les mencioné en la diapositiva que no son muy útiles, pero están reforzadas algunas con un plástico, con un material plástico en el interior. Esas pueden ser buenas también porque entonces impide de alguna forma el contacto con el exterior. Aquí en el hospital teníamos muchas mascarillas, muchas cubrebocas de los más sencillitos, de los azules. Y entonces lo que hicimos fue intercalar en la parte media un protector de hojas, un pedacito de protector de hojas, y con eso ya teníamos un plástico intermedio que impedía la contaminación. Pero el uso de cubrebocas, yo ahorita me lo quité para hablar, pero aquí el uso de cubrebocas yo lo tengo, pues bueno, casi 48 horas al día. Gracias, doctor. Muchas gracias. Si ¿Alguna otra pregunta? algún otro... Doctor, pregunta Marlene Lugo que si la información la vamos a poder compartir. ¿Me escucharon? Yo sí te escucho muy bien. El sonido de Robert a veces falla un poquito, pero ¿ya tiene sonido, Roberto? Sí, ya estoy escuchándolos bien. ¿Escuchaste lo que preguntó Josué? No, Preguntaba Marlene Lugo de parte de las personas que estuvieron escuchando la plática que si se puede compartir esta información, tu presentación. sí, por supuesto, la pueden compartir a todo el mundo. Tal vez lo que no mencioné al final es un poco acerca de las vacunas, que hay algunas preguntas que me han hecho por el chat. Bueno, hay entre 5 y 6 instituciones en el mundo que están organizando y que están desarrollando las vacunas. La vacuna va a ser, yo creo que un buen elemento para que en un futuro podamos ya tener un cierto grado de inmunidad, pero ahorita no la tenemos. Yo creo que nos va a dilatar cerca de un año el poderla tener. Y ya están algunas pruebas ya en humanos, las están realizando, pero todavía va a faltar para poder ver la respuesta, para poder ver su asociación, para poder ver los efectos secundarios y, por supuesto, fundamentalmente para ver el tiempo que nos va a definir. Roberto, hay varias preguntas. Me Pregunta Enrique preguntan Gasca. aquí de que qué tiempo es probable que exista una reincidencia masiva en el momento que termine la cuarentena y de qué factores depende. Sí, esa es la pregunta de Enrique Gasca. Roberto. Yo creo que le está fallando el internet. Ya estás, Roberto. Sí, otra vez. Ya estoy aquí. No sé si se escuchó mi respuesta. No se escuchó. Si la pudieras repetir, por favor. Ok. Es que me preguntaban que qué tanta probabilidad es que exista una reincidencia masiva en el momento que termina la cuarentena y de qué factores depende. Les mencionaba que sí existe la posibilidad de que exista un nuevo pico de infección en la medida que todo el mundo se relaje. O sea, este virus no es de que ya llegó algo malo y ya se fue y ya nos deja en paz. No. Por ahí hay un dicho que dice que no podemos volver a lo normal porque lo normal era el problema. Entonces tenemos que reinventar otra vez nuestra forma cotidiana de hacer una convivencia social adecuada. Si todos estamos con los niveles de protección, si todos estamos con los niveles de mantener el distanciamiento, de lavarnos las manos y de tener esas precauciones, entonces nos va a ir bien y no vamos a tener tanto este pico. Hay otras preguntas, no sé si las ves. Sí, me preguntan que
Hay una empresa que hace cubrebocas que en el reverso es de tela y por fuera fieltro. Bueno, es lo que les mencionaba. Hay unos cubrebocas de tela que adentro, no sé si tengan fieltro o no, pero tienen un nivel de protección tipo de hule o de plástico que ahí impide que tengan contagio. Este tipo de material se puede lavar, se puede reutilizar y se puede desinfectar. Ok. Hay Y luego la otra que sigue. pregunta que si se puede utilizar el vinagre blanco para esterilizar las cosas. No, no, el vinagre tiene otros empleos, pero aquí con el coronavirus no se ha demostrado, al menos científicamente, que nos puedan servir de algo. Y la inmunidad cruzada, que pregunta Preguntan Alfonso que si hay Collante. inmunidad cruzada entre los diferentes serotipos de virus. No lo sabemos. No lo sabemos porque apenas se están encontrando estos serotipos. No sabemos si haya o existan más mutaciones, si se puedan clasificar en más serotipos. Hasta ahorita se han encontrado estos tres y el B es derivado del A y y el C es derivado del B. Y sí se han encontrado estas mutaciones, pero no sabemos si exista una inmunidad cruzada. Eso yo creo que con el tiempo nos los va a decir. ¿En qué pregunta te quedaste, Doc Parra? Porque ahí tenemos, no sé si ya La de Juan. contestaste la de con vinagre blanco. Sí, Pregunta la de Claudia. Alfonso Collantes, de Claudia González. Martínez. Hay una Vamos pregunta con la de Juan Rolán. La esterilización con N95 después de 12 horas de uso. Sí, las mascarillas N95 se ha visto que puestas en luz ultravioleta o bien en gas se pueden desinfectar adecuadamente y volver a usar. Nos preguntan que qué opina de la gente que cree en remedios como tomar dióxido de cloro y qué se podría hacer al respecto para controlar esta desinformación. María Fernanda Labastida. Bueno, el dióxido de cloro, es un video por ahí que anda circulando de un médico que dice que desde hace tiempo nadie le hace caso y ya le ha encontrado el remedio. Si se tiene la precaución de revisar los efectos secundarios del dióxido de cloro, es un veneno. Entonces eso no se debe de utilizar ni emplear. Si no estaríamos como con cierto gobernante que dijo que tomar cloro nos va a desinfectar y ya no vamos a tener este efecto. No, yo creo que esto hay que acercar la información científica de lo que nos puede ser de utilidad, pero no caer en estas trampas de remedios mágicos. No sé qué otra pregunta. Bueno, no sé si quieras abundar algo respecto a la pregunta que hacen de los pacientes pediátricos. Ya lo habías mencionado durante la presentación, pero bueno, se volvió a preguntar. Cuando apareció el SARS, ahí se encontró que había muchos niños que sí estaban sintomáticos y que daban problemas, pero también el efecto grave de la situación no se veía en ellos adecuadamente. Con este coronavirus, el COVID-19, las posibilidades de que los niños o que se enfrenten a una gravedad del asunto se ha explicado a través de esos factores que mencioné. No sé si el efecto protector del timo, la ausencia de tantos receptores de la angiotensina, los factores benéficos acerca de su inmunidad local, y bueno, no tienen comorbilidades, la mayoría no tienen obesidad, no fuman, no son diabéticos. Entonces, como no tienen comorbilidades, aparentemente el efecto de la infección es más tolerable
y lo pueden soportar adecuadamente. Por eso es que no se ven graves. Sin embargo, bueno, esto no es todo, porque hay por ahí algunos niños que sí han llegado a terapia intensiva, aunque con buena recuperación. Al menos que yo sepa, no se ha informado de ningún infante que haya fallecido por eso. Sí, hay una pregunta que dice que en relación a la función renal, si se ve disminuida o de qué forma, aparte de la variación del dímero D y plaquetas. Bueno, el dímero D ese nos habla de los factores de la coagulación y la ferritina de los factores de la inflamación, además de otros factores. Yo les mencionaba estos nada más por tener un ejemplo de estudio. Pero la función renal, pues bueno, al paciente hay que hacerle urea y creatinina y depuración y demás para estar seguros que su función renal es adecuada, ¿no? No veo Bueno, ninguna otra pregunta nueva. no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz, porque también es posible. Sí, claro. Yo sí tengo una, doc. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. Bueno, también tenemos este problema de que mucha gente cree o piensa que es situación del gobierno, cuestiones económicas y demás. ¿Cuál es la medida que igual ustedes recomiendan para poder meter a información a la gente? Bueno, esa es una muy buena pregunta, una adecuada pregunta, porque también voy a ampliarla un poco. Esto en relación a que el virus, las primeras informaciones son de que el virus se creó en un laboratorio, ¿sí? Y que de alguna forma este es un virus mexicano. Eh, bueno, tratando de enfocar estas dos preguntas, primero, hay evidencia científica muy importante acerca de que este es un problema viral que afecta al ser humano. Las pandemias se ven con frecuencia presentes en las sociedades. Cada ocasión, cada 100 años tenemos una pandemia muy grave, pero, pero esto se ve con frecuencia, eh, esto se ve con frecuencia presente. Sin embargo, esto no pudo haber salido de ningún laboratorio. Los virus que se han analizado en los murciélagos tienen muy parecido el genoma, casi todos ellos, acerca de los virus silvestres que están en la naturaleza. Ahora, el tratar de ver cómo puede manipularse de alguna manera un virus en un laboratorio, pues eso es un poco más difícil de poder comprender, porque se han estudiado todos los virus que se están estudiando en los laboratorios en China y en otras partes del mundo. Y la variable de bases en el RNA que pueden compartir precisamente este tipo de virus de laboratorio, los virus silvestres, se ha encontrado que hay una diferencia de 0.4, de 0.4 de logaritmo para poder ver que pueden ser semejantes o que pueden ser factibles estos virus. Entonces, si ven la diferencia de 0.4 es muy amplia. Entonces, no es posible que se pueda comparar un virus en este tipo. Viéndolo desde otro punto de vista, nosotros tenemos, en comparación con el chimpancé, la variabilidad de bases en el RNA. Tenemos una variante de 0.1, entonces logarítmica. Entonces, como que nosotros los humanos somos más parecidos al chimpancé, que los virus de laboratorio son más parecidos al coronavirus silvestre. Entonces, esa teoría tampoco se puede soportar mucho, al menos científicamente. Entonces, la posibilidad de que esto lo pueda inventar el gobierno es
es muy difícil. Esto no lo ha inventado nadie, nadie inventaría algo para matar gente, y sin embargo en las redes hay de todo, de que si van a rociar aviones virus, de que si llegan a los hospitales y ahí les inyectan no sé qué cosa. Bueno, esto es la actividad de nuestra sociedad que a veces ante la preocupación y ante el miedo inventa cualquier tipo que se le ocurra, ¿no? Pero estas son las dos grandes vertientes que yo puedo decir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, creer en lo científico, leer mucho el origen del problema, documentar bien cuáles son el cuadro clínico para que la gente lo conozca y esté tranquilo. Hasta las que limpian el aseo aquí, yo les he dado informes de todo para que no tengan miedo. Una adecuada lavado, con eso tiene suficiente. Una adecuada protección también personal, lo pueden entender. Pero este virus sí existe, va a pasar, vamos a quedar todos inmunizados, va a haber la prueba, va a haber la vacuna, pero esto requerimos tiempo y confianza en la gente. Y por supuesto que todos estamos obligados, ahora que tenemos la información, de acercársela a la mayor gente posible para que puedan entender esto. Gracias, Doc. Bueno, aquí hay otra pregunta, ya que nos están viendo también en España. Entonces dicen que allá la información que dan es muy reducida y de que todos los videos no tienen bases científicas. Entonces, pues bueno, es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Todos los videos que pueden hacer, hay que certificarse que de veras sean videos científicos. La información hay que darla correctamente. Y bueno, hay que oír lo que el gobierno nos dice, pero también hay que ir del otro lado de la mano con los artículos científicos que podamos saber y comprobar, ¿no? Hay otra pregunta, Doc, que hay mucho eco acerca de un tratamiento con remdesivir. ¿Qué podría opinar acerca de esto, Doc? Bueno, el remdesivir es un tratamiento que está aprobado por la FDA, que no está aprobado por la COFEPRIS todavía aquí en México, que no lo hay en México. Es un medicamento que se está ensayando en algunos trabajos clínicos, que esperemos que tenga una respuesta favorable en su... Otra pregunta, Doc, que dice que si podría dar su opinión respecto a los pacientes diagnosticados con síndrome de Guillain-Barré asociado a COVID-19. Ya estoy otra vez conectado. Sí, te escuchamos. Le hacíamos otra pregunta, Doc, que ¿cuál era su opinión respecto a los pacientes diagnosticados con síndrome de Guillain-Barré asociados a COVID-19? Sí, posiblemente esté asociado. No sabemos cuál sea todavía la evolución, pero si se ha encontrado una referencia inmunológica importante, así lo es. Nosotros aquí en el hospital ya tuvimos un caso de una encefalitis por el coronavirus. Afortunadamente se dio de alta satisfactoriamente y creemos que pueda tener una muy buena evolución sin dejar ningún tipo de secuela. Entonces yo creo que posiblemente la asociación sea importante considerarla. Hay que documentarla muy bien, hay que documentarla muy bien, o hay que guardar suero de la paciente en caso de que lo tengan, para que cuando tengamos el acceso a las pruebas ya un poco más finas, podamos nuevamente volverlo a hacer. Pero sí, es muy probable que esta asociación se vea presente. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz. No sé si existe alguna otra pregunta.
Doctor, Más que pregunta, es un comentario. La verdad, Roberto, me agrada muchísimo haber escuchado esta charla. Como tú dices, muy bien, este coronavirus nos agarró a todo el mundo, y nos provocó a todo el mundo pues, temor, miedo, incluso a nosotros, a la comunidad médica y a muchos colegas. Entonces yo creo que evitar precisamente los comentarios a veces tan populares, que quizá algunos llevan muy buena intención, pero algunos otros siempre causarán mucho daño, como como el consejo de tomar algunas cosas que suelen ser incluso comerciales, como lo han sido, y no digamos más de ese tema, pero cuidado con hay personas que hablan por su alto nivel y todo, y las gentes pues se van con la información y pueden causar problemas. Yo creo que mucho de este tema también se ha politizado demasiado y en todas partes del mundo. Y eso es absurdo. Esto es mezclar la política con la ciencia, es quizá de lo más, perdón la expresión, de lo más estúpido que yo he escuchado, la mezcla de estas dos cosas. Yo creo que hay razones, hay la razón es el mejor instrumento del hombre y la ciencia es la razón. Pues yo creo que debemos de ser cuidadosos, se nos está viniendo, se nos vino encima esto nuevo, no sabíamos cómo tratarlo ni cómo abordarlo. Creo que se ha ido aprendiendo muchísimo. La presencia de nuevos medicamentos como el Remdesivir que se está aprobando. En fin, yo creo que muy pronto de esto vamos a salir. Yo no tengo ninguna duda. La vacuna, por supuesto, que va a tardar, hay que probarla, etcétera, pero vamos a salir. Yo creo que la recomendación más importante es la que tú subrayaste, que somos nosotros mismos, la responsabilidad que nosotros debemos de tener, ahora que políticamente o no políticamente, de eso no quiero hablar ni me meto, pero nosotros, la responsabilidad de nosotros es conocer científicamente las curvas, saber realmente cuándo puedan estas llegar a un nivel más seguro, y en tanto si tenemos que salir, bueno, sigamos cuidándonos de lo que tú hablaste muy bien, el mismo tamaño de la partícula y la distancia a la que se puede eh, vamos, ir a la distancia que se va de 2 metros. Bueno, guardemos esa sana distancia que se ha propuesto, usemos nuestros cubrebocas. Interesantísimo el detalle, el por qué el jabón es muy importante. En ese momento en el que Hay se una parte juntan, del coronavirus, van a estar así como golpeteando, ¿es normal? en la cabeza del coronavirus, cómo es muy sensible al jabón. Bueno, ahí tenemos medidas muy sencillas para poder hacerlas, y una cultura de sanitización que debemos de tener en los hospitales, en la casa, en las oficinas, en lugares de trabajo. Yo creo que has hecho una plática extraordinaria, Roberto. Mauri. Me agradó muchísimo, y por otro lado me agrada que sea en el marco de la Sociedad Médica MAC, con una filosofía MAC de preocupación. Y este y otros temas, como lo presentaste hoy, bueno, son para nosotros los médicos, pero son también y están y deben estar al alcance de los no médicos, de la sociedad en general. La pregunta que te hicieron, si podemos disponer de este material, yo creo que es muy oportuna. Este material debe difundirse, Josué. Este material debe ser de difusión. Es bellísimo el material. Es muy útil. Es muy útil. Y yo creo que, no sé, Josué, tú eres el experto en esto, continuar con componentes del nivel de Roberto que puedan llegar a los médicos y a la sociedad, y tener este material, difundirlo, pues estamos trabajando realmente en esa parte real, científica, razonable,
justa, correcta, a favor de la sociedad y a favor de la comunidad médica, que también se está preocupada por sus pacientes, por sí mismo, por su familia, etcétera. Yo creo que sí vale la pena, Isaac, como sociedad, hacer todo un acopio de todo este material valiosísimo que se está presentando. De veras me siento muy complacido y los felicito a todo el público que nos escuchó, que veo ahorita alrededor de 60 y tantas personas que se conectaron. Pues esperamos que estén con nosotros, esperamos que aporten ellos su experiencia y que sean muy cuidadosos en la lectura de las redes sociales para no estar tomando cloro y otras cosas que pueden conducir al daño de su salud. Roberto, muchísimas gracias. Me congratulo muchísimo. Isaac, muchas gracias por lo de la sociedad, por dirigir la sociedad. Muchas gracias, Josué, por todo tu apoyo. Y solo una petición a ti, Josué, que nos ayudes. Yo mismo me desesperé, no sé si tenía el micrófono abierto, pero dije hasta, me desesperé, porque bueno, por mi edad ya no soy tan millennial. Y entonces ni tengo a la mano quien me eche la mano tan rápidamente. Entonces, no sé cómo podemos, a través de Isaac, a través de la sociedad, a través de este medio, no sé, como que lanzar una instrucción para quienes no somos tan expertos en esto, para lograr la comunicación más sencilla. Y por otro lado, Isaac, nosotros como sociedad médica, conectarnos quizá una media hora antes, unos 20 minutos antes, para poder darles a toda la comunidad un mejor servicio. No sé, me gustaría que siguiéramos con este entusiasmo y con estas pláticas extraordinarias. A mí me sirvió muchísimo, ¿eh? A todos, doctor. Muchas gracias. Perdón, doctor Isaac. Yo nada más quería comentar, el doctor Isaac nos va a hacer favor de dar unas palabras de despedida. Tan pronto la psicóloga Claudia Patricia Perromo Rodríguez le dé un agradecimiento al doctor Roberto Calva por su gran participación. Josué, gracias por todo. Y yo comentaba con el doctor Isaac con respecto a los tiempos. Sé que todos nos quedamos con muchas dudas e inquietudes y queremos preguntar y preguntar, pero todos también tenemos algunas otras cosas que hacer. Entonces, habíamos quedado que las ponencias fueran de hora 15, 20 minutos, a menos que haya algo urgente que se tenga que extender. Y todas las preguntas, y ya lo consulté con el doctor Roberto Calva, y muy amablemente me dijo que está dispuesto a que cualquiera que tuviera duda, después en la tarde o que se le ocurra alguna cosa, lo puede hacer con muchísimo gusto a su chat personal, cosa que yo en lo personal le agradezco mucho, doctor. Veo aquí un tema importante de que no precisamente todos los que están, como bien lo comentó el doctor en la plática, había gente de España, había gente de varios lados, y aquí incluso Lilian Díaz nos está poniendo que cuando pudieran contar ellos con la presentación, con esta información, no solo médicos, sino también la sociedad en general. Entonces, es importante que podamos compartir. Yo con todo gusto, si me hacen llegar la presentación, yo tengo la base de todas las personas que estuvieron hoy, que nos hicieron favor de acompañarnos, para poder en un solo correo poderles comunicar a todos esta presentación. Ya van 2, 3 personas que nos comentan esto y bueno, pues cuenta con ello, Lilian Díaz. Te hacemos llegar la presentación. Doctores, yo también ingresé a mucha gente de UAP y de de personalidades de Puebla. Entonces, igual, si gustan, yo puedo ayudar a repartir la información. Muchas sí, gracias. Y al respecto de esto, no sé si es posible que la grabación que se tomó de la sesión pudiera repetirse en algún otro momento. Eso no lo ignoro por las características que tú seguramente sabes de cómo está la contratación del programa. No, de hecho, no hay mayor problema. El programa es un seminario en línea. Efectivamente ya se grabó, de hecho se sigue grabando todas las participaciones que estamos teniendo. Pero se puede transmitir o dejar ya directo en YouTube, en el canal de Mac, para que puedan entrar a verla cuantas veces sea necesario, o si hay alguna duda que se pueda aclarar en el camino durante la presentación, va a estar disponible en un ratito más ya directamente en YouTube. Qué padre. Perfecto, porque hay varias personas que me preguntaron eso. Entonces, ya ahorita que lo respondes, pues bueno,
confío en que lo hayan escuchado para que puedan conectarse más tarde por YouTube. Espléndido, Josué, muchas gracias. Eso es espléndido, gracias. Gracias por todo el apoyo, como siempre lo ha expresado el doctor Javier Castellanos, el doctor Isaac y todos nosotros, Javier. Tú, Josué, perdón. A sus Licenciado órdenes, no José. se preocupen. Entonces, Claudia, para que des el agradecimiento y el doctor Isaac despida la plática. Sí, soy la psicóloga Claudia Perdomo, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Médica MAC, doctor Javier de Jesús Castellano Coutinho. Y como conclusión a esta interesante plática, nos hace pensar que es difícil procesar lo que significa vivir durante una pandemia, ya que el estrés que hemos vivido ha sido diferente a cualquier otro evento. Y las consecuencias de esta crisis global nos afecta a todos y no entiende de etnias, convicciones, nacionalidades. Esta plática nos hace reflexionar que la pandemia del coronavirus sea un ejemplo de colaboración global para vencer a otros desafíos de la humanidad, o sea, como lo es la desigualdad, cambios climáticos, racismo y otras situaciones. Y así como comenta el doctor Castellanos, esto es también una decisión personal, individual. Dando por finalizada esta sesión médica semanal, la Sociedad Médica MAC, doctor Javier de Jesús Castellano Coutinho y hospitales del Grupo MAC, felicitamos y damos las gracias por la excelente ponencia impartida por el doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez, pediatra gastroenterólogo, director médico del Hospital MAC Puebla. Muchas gracias, doctor Roberto Calva, por compartir su tiempo y experiencias con nosotros. Cedo la palabra al doctor Isaac. No, muchas gracias. Yo quisiera agradecer también a todos, a ustedes, a Isaac y en especial a Javier, la confianza que ha tenido para que, pues bueno, desarrollemos estas actividades científicas en el seno de nuestro hospital. Gracias, Javier, y gracias a todos. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todos los que participaron en la sesión. Recordarles que la próxima semana tenemos programadas otras sesiones y se les va a hacer llegar por medio, digamos, de las redes sociales con mayor anticipación. No vi si todavía está conectado el doctor Campos, pero él es nuestro siguiente vocal de capítulo que va a coordinar el trabajo de la siguiente sesión. Entonces, les pido que estén al pendiente y que podamos continuar con esta actividad que estamos desarrollando en forma distante. Agradezco mucho a todos y que todos tengan buen provecho. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes.